Hola Andrea, ¿cómo estás? Listo, bien, súper bien. Aquí contenta de estar contigo. Muy bien. Feliz. Qué bueno. Bueno, contarte, Andreita, que hemos convocado a todas las personas que quieren compartir en este espacio que se llama Hablemos sobre convivir en la escuela. Este espacio fue creado para que podamos luego escucharlo en un podcast, así que al final de esta tarde vamos a invitarlos a que después puedan escuchar en Spotify. Y quiero comentarle a todas las personas que se están conectando que somos SENS, una comunidad de profesionales, y el día de hoy me acompaña Andrea Ahumada, abogada, quien asesora colegios y en este ámbito de la convivencia que hoy día traemos para ustedes, para compartir, nos va a dar de una perspectiva desde la mirada normativa de la ley que hay en Chile. Quiero también darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Estamos súper bien, súper animadas. Así que ahí le estamos dando hola. Tenemos 138 conectados y les vamos a decir la verdad. Queremos que ustedes también puedan compartir con nosotros sus inquietudes y las vamos a ir leyendo, las vamos a ir compartiendo. Trajimos aquí obviamente una minuta. Así que vamos a darle con todo. Y Bueno, nos vamos a desordenar hoy día, así que vamos a acercar el derecho a la gente, no alejárselo. súper, eso nos encanta. Yo sé, Andrea, que tiene muchos seguidores y en especial quiero presentarla a ella como una persona que se caracteriza por bajarnos estas leyes, ¿verdad? A que nosotros podamos entenderlas. Y hoy día vamos a hacer esta mirada a la normativa en convivencia escolar en nuestros colegios. Y en esta invitación nosotros dijimos que este año, al volver a la normalidad post pandemia, aunque esta vez estamos usando mascarilla, ¿verdad? Y tenemos algunas normas sanitarias, ha habido unas situaciones que han entorpecido un poco el funcionamiento y que tiene que ver con el aumento en la violencia escolar. Y hoy día vamos a partir hablando sobre la violencia escolar y esta mirada más jurídica, esta mirada a las leyes, pero también con la perspectiva de buscar soluciones, ¿verdad? No quedarnos entrampados en lo que nos pueda pasar o en cómo nos puede afectar, sino cómo podemos buscar soluciones. ¿Ya? Y les damos la bienvenida a los que se acaban de conectar, contarles que soy Gabriela Gamboa y me encuentro junto a Andrea Ahumada, abogada y colaboradora de nuestra comunidad SENS. Andreita, empezamos entonces. eh, Empecemos al tiro. Contarles Empecemos que agradeciendo porque estoy leyendo los mensajes, ahí están llegando mensajes súper bonitos, así que lo agradezco, ¿verdad? De todo corazón y un beso ahí para todos. En realidad son súper lindos conmigo, se portan muy bien, así que vamos a hacerles bien entretenido esta materia. súper. Bueno, la temática de hoy en violencia escolar la vamos a primero a contextualizar. Ya trajimos aquí algunos conceptos y los vamos a tratar de ir explicando y si por supuesto ustedes tienen alguna pregunta, lo pueden hacer y lo vamos a ir dialogando. Saludos desde Copiapó, aquí desde Algarrobo, estoy viendo que hay gente de todas partes de Chile, así que eso también se agradece. Don Fernando, mira. Super. Desde Bueno, Los Ángeles, uy, la admira mucha gente. La verdad me llama mucho la atención. Es bellísimo. Tanto cariño que me mandan, de verdad. Me asombra. Les juro que no lo esperaba. No esperaba el recibimiento así. Y era tanto que yo le preguntaba en principio a mi hijo, yo le decía, oye, hay 2000 seguidores, ¿o harto o es poco? Y así como, oye, Martina, hay más seguidores, ¿es harto o es poco? Como que vivía preguntando, ¿es harto o es poco? Ninguno entendía. Pero agradezco un 100%. Yo les he dicho siempre que soy una agradecida y una bendecida en la vida, así que estoy feliz con todos ustedes. Así que lo que necesiten, ustedes saben que en la medida de lo posible yo puedo trato de contestar todo, sin perjuicio que se van pasando muchas cosas, pero ahora entiendo por qué no me contesta Chayanne. Ah, yo estaba enojada por eso, pero ahora entiendo por qué no me contesta, porque es tanto, sí, la pero Andrea feliz. tiene muchos seguidores y desde acá, Andrea, quiero decirte que estamos llegando a diferentes partes de Chile e incluso el extranjero, así que a todos les mandamos un caluroso abrazo. Y bueno, presentarles. Esta instancia se llama Hablemos de convivir en la escuela. Hoy día trajimos la temática violencia escolar, una mirada jurídica, y esto lo van a encontrar luego en un podcast a través de Spotify en nuestra cuenta. Vamos a empezar entonces de lleno
y vamos a seguir saludando porque la verdad es que el cariño de la gente hacia Andrea es impresionante. Bueno, cuando hablamos de violencia escolar, querida Andrea, vamos a definirlo como un concepto bien amplio, ¿verdad? De todas aquellas situaciones que afectan a una comunidad educativa, sean agresiones físicas, verbales, sean presenciales o virtuales. Y este concepto es súper amplio y abarca a mucha gente. Y este año hemos visto que muchas situaciones de violencia se han suscitado en nuestros colegios. Según la Superintendencia de Educación, tenemos un 38% de aumento de estas denuncias. Entonces, es una realidad que no podemos negar, pero también hay un completo y gran desafío, no solo para las personas que trabajan en los colegios, sino para todos los que conformamos parte de una comunidad, padres, apoderados, estudiantes. También ahí están llamados a poder abordar esta situación y a sacarla adelante. Y hoy día, bueno, violencia como tal, es un amplio sentido, pero en nuestra ley hay una definición bien importante allí de violencia que tiene que ver con el acoso. Y la Andrea nos va a explicar un poco cuál es la diferencia de esta violencia mayor, que puede ser una agresión, una riña, un golpe, y la diferencia que hay con el acoso escolar. La ley claramente, la ley de violencia escolar va definiendo y nos va entregando conceptos claves respecto a qué es lo que podemos entender por violencia escolar. Nosotros pensábamos principalmente, ya saben ya que yo les acerco el derecho, así que vamos a tratar de ser lo más simple posible, ¿ya? Pensábamos que eran solamente actos al interior del colegio, ¿ya? O bien solamente actos entre estudiantes, ya entre pares. Pero la ley nos saca la ley de violencia escolar nos saca de este contexto y nos da a entender en el fondo que la violencia escolar puede ser tanto entre pares como también con otros miembros de la comunidad educativa y puede ser tanto dentro del colegio como fuera del colegio. El hecho de que los estudiantes estén fuera, porque eso de las peleas que se ven en la actualidad, vamos a pelear afuera, es lo mismo, exactamente lo mismo, igual constituye violencia escolar. Y también tenemos que tener presente de que puede ser tanto un tema físico como un tema psicológico y puede ser tanto por acciones como por omisiones. ¿A qué me refiero con esto? Físico, ya es muy claro saber cuándo hay una agresión de tipo física y de tipo psicológica son los hostigamientos de tipo reiterado en el fondo que muchas veces han llegado a afectar psicológicamente a estudiantes haciendo que se quiten la vida, con intentos de suicidio, son temas muy complejos. Así que son súper, súper de cuidado. Y también, como les decía yo, son tanto acciones como omisiones. Acciones, le pegué, pero omisiones, las omisiones también están sancionadas como violencia escolar. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, si yo veo que están golpeando a un compañero, lo están agrediendo y no hago nada y tampoco lo doy a conocer a mis profesores o a un director o a los encargados de convivencia escolar, yo también estoy cometiendo violencia escolar. Así que ese es un tema súper importante conversar con los hijos. No es solo la acción, sino también la omisión. Tenemos que encargarles a ellos la responsabilidad de saber cuándo se debe denunciar. Súper. Mira, he ido leyendo mientras Andrea hablaba algunos de las preguntas que van saliendo. Vamos a definir entonces primero, escolar significa que todo lo que ocurre dentro del colegio o que afecta a los miembros de la comunidad educativa. Estudiantes principalmente porque para eso están los colegios, ¿verdad? Para formar. Están los docentes, los profesores, ¿verdad? Los asistentes, los equipos directivos sostenedor y a la vez también los apoderados. Por lo tanto, cuando hablamos de violencia escolar, esta situación se amplía, ¿verdad? Y dentro de esto podemos ver situaciones que ocurren entre los adultos, entre los estudiantes, de un adulto hacia un estudiante, de un estudiante hacia un adulto. Y reviste carácter más grave cuando el adulto, sea profesor, equipo directivo o apoderado, tiene una acción de violencia hacia un estudiante o hacia un menor, ¿ya? Entonces allí es súper clara la ley y porque nos hacían unas preguntas. ¿Qué pasa cuando eres el profesor o qué pasa si es un niño mayor de 14? En todos los casos vamos a tener que hacer algo, los colegios, y en todos los casos los adultos somos los que tenemos que poner principal atención en poder poner alerta, ¿ya? Gabito, quiero hacer una acotación que se me quedó en el tintero respecto de la definición de violencia entregada por la ley, porque esta también es amplia e incluye tanto los actos de tipo físico
como aquellas agresiones que sean realizadas por medios virtuales. Así que ojo ahí, cuando nuestros hijos están subiendo fotos, por ejemplo, sin autorización de compañeros que han tomado, o por ejemplo las famosas funas que son tan actuales, son tan famosas en este tiempo, claramente también se está cometiendo acoso escolar, ¿ya? Se está cometiendo violencia. No es necesario que sea por medios físicos, sino que también por medios virtuales. Así que ojo ahí, conversarlo con los hijos. Sí. Bueno, y en esto también, de ahí vamos a desmenuzar dónde podemos encontrar qué es lo que hace cada colegio, ¿verdad? Pero la ley es clara, es decir, que algo tenemos que hacer y está normado. También decir que la violencia puede ser una situación que pase entre los miembros, también la violencia se define cuando hay un acto de vandalismo, de negligencia, y la violencia incluye los actos de acoso, y los actos de acoso son hostigamientos reiterados en el tiempo. ¿Para qué nos sirve diferenciarlos? La verdad es que sirve para dos cosas, las medidas que se puedan tomar y los apoyos que vienen después, ¿ya? Entonces, claro, ¿son igual de graves una riña que un bullying? Por supuesto que sí, pero las formas de tratarlos con las duplas psicosociales, con los equipos también, ahí hay una diferencia, y determinar de qué se trata va a ser fundamental para que la comunidad educativa tenga un insumo de saber cómo actuar, ¿ya? Bien, ahora vamos a pasar, Andreita. Vamos viendo, ¿cómo sabemos? Po? Pasemos al otro punto. ¿Cómo sabemos nosotros qué es lo que tenemos que hacer frente a un bullying, frente a una violencia escolar, frente a un acoso? Vamos viendo cuál es la normativa que tenemos que aplicar, cuál es la normativa que tenemos que aplicar, a qué tenemos que regirnos. Conversemos de ese tema. Existe en Chile, ¿verdad? Normas, reglas que dicen qué es lo que tienen que hacer los colegios, y aquí quiero puntualizar una pregunta que apareció en uno de los videos que hicimos de promoción de este mensaje. Los colegios particulares también deberían tener normas y reglamentos. En esta materia, en el ámbito de la convivencia escolar, todos los colegios deben tener tanto un comité de convivencia escolar en el caso de los colegios particulares, como en el caso de los subvencionados particulares o de dependencia municipal, un consejo escolar que defina las formas de interacción entre las personas. Y cuando esta forma escapa, ¿verdad?, a lo adecuado, al clima, a las relaciones que permiten formarnos como persona y nutrirnos con el otro, tenemos que actuar. Y esto está declarado en los reglamentos internos. Y la superintendencia dice que existen protocolos que son, ahí los vamos a detallar un poquito más, son formas de actuar y que tienen que tener algunos contenidos mínimos, ciertos pasos, ciertos responsables, ¿verdad? Ciertas acciones para abordarlo. Por lo tanto, podríamos decir, oye, pero el colegio no hace nada, usted debe exigir que hagan algo y deben hacerlo parte, ¿ya? Porque aquí... Es que, ojo, tenemos que tener súper en claro que en el fondo, el primer gran paso que tenemos que tener nosotros al momento de matricular a nuestros hijos en un colegio es tener pleno conocimiento de cuál es su reglamento interno. El colegio sí o sí tiene que tener un reglamento de convivencia, ¿ya? Sí o sí, todo colegio lo tiene. Ahora, ¿cuál es el gran error que cometemos nosotros como papás y apoderados? Y de hecho me incluyo en el colegio de mi hijo, en un principio, pero por esto lo estudié, ya lo estudié, ahora me lo sé. Pero nos pasa con los reglamentos de los colegios como nos pasa con los manuales de los electrodomésticos cuando compramos. Los tomamos y los dejamos de lado, ¿cierto? Pero es el peor error que cometemos. En realidad el reglamento interno de un colegio es lo que nos da 100% la regla que se debe aplicar en caso de bullying. Bullying, maltrato escolar. Así que, ojo, el reglamento interno tiene que cumplir con ciertas condiciones. Y una de las condiciones que pide la Superintendencia de Educación es que este reglamento interno esté puesto a disposición en un 100% de los apoderados. ¿Por qué? Porque tiene que ser conocido por todos. Ese es un deber que tenemos nosotros como apoderados de conocerlo. Ahí he visto algunas preguntas que han salido que dicen, por ejemplo, ¿qué hago si el profesor insulta a mi hija? No sé, por ejemplo, cosas así. Todo tiene que estar en el reglamento interno. El reglamento de convivencia escolar sale, así que revisen, porque esa es la primera norma, el reglamento del colegio. Porque ahora, ojo, cuando nosotros matriculamos a nuestros hijos en un colegio, lo primero que nos hacen firmar es un contrato de prestación de servicios, ¿cierto? Uno de los aforismos más grandes que tenemos nosotros en materia de derecho es decir que los contratos legalmente celebrados son ley para las partes. Entonces, si nosotros somos capaces de adherir
con un contrato de prestación de servicios al colegio, es nuestro deber como mínimo conocer qué es lo que dice el reglamento. Por último, para saber específicamente cómo defender a nuestros hijos si se presenta un caso de violencia escolar. Así que es súper importante. Ya después vienen otras normativas superiores, derechos internacionales, Convención Internacional de Derechos del Niño y todo, pero siempre la regla principal la da el reglamento del colegio. Así que ojo ahí. Y los protocolos también de los que habló la Gabito, que vamos a hablar un poquito más. Sí, aquí les voy a dar como un dato. Los reglamentos tienen una función, normar nuestra comunidad educativa, decirnos cuáles van a ser los principios que tienen que estar basados en la ley, pero también nos van a decir cómo nuestra comunidad educativa se organiza, se forma y actúa. Esto quiere decir que si bien hay una base, un contenido mínimo, los colegios tienen protocolos o tienen reglamentos que no son iguales, son parecidos, ¿ya? Pero no son iguales. Entonces ahí viene la primera acción, como dice la Andrea, es yo como apoderado voy y lo leo. La segunda acción que nos corresponde también es saber qué estipulan hacer y qué no van a estipular hacer. Y los colegios todos los años deben revisar los reglamentos al menos una vez, dice al menos una vez, que significa actualizarlos con las normativas del año, pero los colegios pueden hacer varias actualizaciones, sobre todo cuando, por ejemplo, el año 2020 empezamos a tener una virtualidad que antes no teníamos, entonces nuestros protocolos se debían manifestar y responder a esa realidad, ¿ya? Existen estos protocolos y estos procedimientos, algunos que son de carácter obligatorio, ¿ya? Y que todas las comunidades educativas deben tener, y aquí la Andreita nos los va a nombrar, y nos vamos a ir, en este caso vamos a hacer un doble clic en el que nos corresponde hoy día, ¿ya? Hay al menos 4 protocolos que son, entre comillas, represivos, porque son para actuar después de, más 2 protocolos que son preventivos, ¿ya? Dentro de los represivos, las líneas generales, los nombres son un poquito más extensos, pero les cuento, está el de maltrato, acoso o violencia, que es lo que nos convoca hoy día. Hay un protocolo también de vulneración de derechos de los niños, niñas o adolescentes que están en el colegio, ¿ya? También hay unos que dicen relación con hechos de connotación sexual ocurridos entre pares en el colegio o bien también con otros miembros de la comunidad educativa, y también protocolos relacionados a consumo de drogas o alcohol en el establecimiento educacional. Esos son los 4 protocolos, así que ya los vimos: maltrato o acoso, vulneración de derechos, hechos de connotación sexual y drogas o alcohol. Esos son los que actúan de manera represiva después de. Pero tenemos 2 que tienen que ser preventivos, que dicen relación más ya con salidas de los niños del colegio, salidas recreativas, que son los protocolos ante accidentes escolares y también los protocolos ante salidas pedagógicas. Ya sabemos que tenemos que dar la autorización cuando nuestros niños van a salir del colegio. Ahí están los otros 2 protocolos, pero los primeros 4 son los que dicen relación con las situaciones que nos convocan ahora. Súper. Vamos entonces ahora a hacer un doble clic en el protocolo de maltrato, acoso, violencia entre miembros de la comunidad educativa, y este protocolo, quiero contarles que es uno de los protocolos más extensos y que puede ser subdividido dependiendo las situaciones que ocurran y quiénes son las personas que están siendo afectadas. Por ejemplo, en un protocolo de estos puede aparecer una situación de maltrato entre pares o una situación de acoso entre pares, pero también puede tener distinciones, y aquí es súper importante para la gente que preguntó qué pasa cuando un adulto es el que está siendo el agresor o el que usted siente que está violentando, por ejemplo, a su estudiante. También existen esos apartados, y algunos colegios los tienen divididos. Por ejemplo, cuando un adulto de la comunidad educativa, entiéndase por adulto de la comunidad educativa, padre, madre, tutor, profesores, asistentes, equipo directivo, hace o comete un acto de maltrato o violencia hacia un estudiante de la comunidad educativa. Y como dijo Andrea, y que aquí vamos a hacer también un doble clic, puede ser una agresión, puede ser un maltrato verbal, puede ser un maltrato psicológico, pero también puede ser
que esta situación se esté dando en un medio tecnológico, sobre todo cuando es entre estudiantes, y allí la superintendencia también exige que haya un protocolo de ciberacoso, ciberbullying, y también en estos muchas veces se integran otras situaciones de riesgo que ocurren en Internet y que afectarían a los estudiantes y que no, a lo mejor no tiene que ver necesariamente con un par, sino con otros miembros que podrían estar afectados. Entonces, vámonos ahora a este protocolo. Tiene muchos apartados, pero algunos decían, fui al colegio, dije algo y no pasó nada. ¿Puede pasar eso en Chile, Andrea? ¿Puede ser que no pase nada? No, pues no debería, no debería. ¿Por qué? Porque primero ya, lo primero que tenemos que hacer ya sabemos, revisar el reglamento y después dirigirnos a los protocolos, ¿ya? Porque los protocolos nos dan los detalles de qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer y de qué forma podemos actuar ante el colegio, ¿ya? Y ahora, ojo, un punto súper importante que está exigido por la superintendencia, ¿ya? Es el hecho de que las normas de los protocolos estén establecidas de forma distinta o apartada del reglamento del colegio. Entonces, lo primero que pasa, si agredieron a mi hijo, veamos, ¿cuál es el protocolo? ¿Tienen el protocolo? Ahora, si le dicen a ustedes, por ejemplo, si el protocolo está en el reglamento, no, pues no puede estar en el reglamento porque la superintendencia exige en su circular cuarta, en la cuarta versión de la circular, que específicamente sea en un documento aparte. Si no, estarían infringiendo una normativa. Entonces, ahí uno tiene ya por lo menos una base como para decir, acá, ojo, acá no están cumpliendo la ley, porque lo que indica la superintendencia es que el protocolo esté en un documento aparte y en un documento que esté a disposición de todos los apoderados para ser conocido. ¿Por qué? Porque el protocolo nos da el detalle de cómo se debe actuar y debe establecer de forma muy, muy específica cuáles son las conductas que se van a sancionar y cómo se van a sancionar. Y ojo, no solo lo que se va a sancionar, sino que también tiene que contemplar mecanismos para prevenir, porque esta cuestión no es como una cárcel de menores. Tenemos que pensar que el colegio es una institución educativa y como tal tiene que prevenir también antes de pensar en sancionar. Así que el protocolo, verlo, que esté en un instrumento aparte. Si está en un instrumento aparte, vamos bien. Y ahora, ¿qué es lo que contempla el protocolo? El protocolo, uno de los elementos más importantes que contempla es la existencia de un debido proceso. ¿En qué consiste un debido proceso? Dice la ley, un proceso justo racional, ¿ya? ¿En qué consiste el debido proceso? En que el colegio tenga establecido un procedimiento con plazos, ¿ya? Y con herramientas que van a ser aplicadas cuando se nos presenta un caso de violencia, sea entre pares o bien, siempre yo le muevo las manos aquí a la gente, pero como entre pares, entre alumnos o bien entre alumnos y profesores, entre profesores y apoderados, ¿ya? Entonces, todo eso está establecido en el protocolo y especialmente una de las cosas más importantes es el justo y debido procedimiento, el justo y debido proceso, saber qué es lo que va a pasar, en qué plazo. ¿Cuándo mi hijo puede prestar declaración? ¿Qué es lo primero que tiene que pasar? Y ya les adelanto que lo primero que debe pasar cuando se presenta una situación en contra de nuestro hijo es que nos deben comunicar a nosotros y a nuestro hijo de que se va a iniciar una investigación en su contra. Porque de otra forma el procedimiento, el debido proceso no se está cumpliendo, no se le está dando a nuestro hijo la posibilidad de defenderse, sea declarando, sea otorgando medios de prueba, por ejemplo, si hay ciberacoso o si hay otro tipo de hostigamiento, tiene que tener nuestro hijo la posibilidad de defenderse ante eso y ese procedimiento tiene que estar establecido en el protocolo. Vamos a hacer aquí una pregunta y yo creo que va a ser súper aclaradora para todos los que nos están escuchando. Bueno, contarle a los que se están uniendo que estoy junto a Andrea Ahumada, abogada, colaboradora de nuestra querida comunidad SENS, profesionales al servicio, ¿bien? Y bueno, en un protocolo, la Andrea nos está contando, en definitiva, es una forma de proceder. Ya nos está diciendo, hay un debido proceso, toda la comunidad debería saberlo, casi de memoria, o en este caso, este año ya deberíamos todos conocerlo. Pero esto tiene pasos. Dice que una parte como el mínimo es los pasos que hay dentro de este proceso. Uno de ellos, muchos de los colegios lo tienen como la denuncia o la primera vez que se sabe del acto y se solicita la activación del protocolo. Entonces,
Cuando hay una denuncia, cuando yo como papá, yo como docente o como estudiante, como asistente de la educación, necesito decir algo, debo hacerlo de manera formal. Y allí el colegio debería decir, dentro de este protocolo, cómo lo va a hacer. En una entrevista, a través de un correo, a lo mejor solamente contándole, sobre todo si es más pequeño el niño, pero debe estar estipulado cómo se va a recibir y en base a eso se va a trabajar. Luego de eso viene la activación de este protocolo y allí muchos de los colegios tienen como encargados de activar y seguir en el proceso o monitorear el proceso a los encargados de convivencia escolar. ¿Ya? Luego de que se activa el protocolo, vienen varias acciones. Andreita. Eso, como decías tú, súper importante y hay que dejar como bien, bien en claro, los protocolos no se activan de forma automática, ¿ya? No porque en el colegio un profesor, un director o un alumno vea que se está cometiendo un acto de violencia escolar, el protocolo se va a activar. Por ejemplo, aquí me está diciendo, ya no sé qué hacer, mi hija ya no quiere ir más al colegio porque la molestan. Active protocolo, po. Vaya al colegio y solicite la activación del protocolo, porque el protocolo es lo que le va a dar a usted en el fondo la seguridad de que el colegio tiene que tiene que llevar adelante un procedimiento para investigar el por qué se está presentando el tema de que su hija tal vez no quiere ir al colegio. Entonces, tiene que ver, pero ustedes tienen que solicitar la activación del protocolo, perdón, la activación del protocolo. Si no, el protocolo no se va a activar. Así que tengan harto ojo con eso. Y de hecho, muchas veces me pasa con apoderados, yo asesoro colegios y asesoro también muchas personas que están en estos temas de bullying, de ciberacoso y todo, y me dicen, chuta, o sea, es que no sé, el colegio no ha hecho nada. O sea, el colegio no ha hecho nada o usted no ha hecho nada. ¿Usted sabe qué dice el reglamento? ¿Sabe cómo se activa el protocolo? ¿Se activa personalmente? ¿Se activa por correo electrónico? ¿Se activa por teléfono? ¿Sabe usted cómo se activa? No tengo idea. Chuta, revisemos entonces pues, cómo se activa el protocolo y activémoslo. Pues si efectivamente el colegio tiene un protocolo establecido, tiene que activarlo a solicitud del apoderado. Si no, no se va a activar. Tenemos que ser proactivos en la protección de nuestros hijos. Y en ese sentido también la activación, como decíamos, activa, da una serie de procedimientos. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando soy yo el adulto que informa y interviene otra persona, ese protocolo hace que la otra persona, o en el caso de que sea un estudiante, otro estudiante el que esté agrediendo a mi hijo, sus padres deben estar en conocimiento. Entonces viene ese paso de informar a los adultos del menor o a la otra persona, que puede ser un adulto que esté haciendo un acto de agresión o maltrato, ¿verdad? Entonces se le informa. Luego de eso viene el proceso de indagación, de recopilación de antecedentes, de investigación. Hay diferentes nombres, pero lo que busca allí es, lo que Andrea decía adelante, es aclarar la situación y cuidar el debido proceso. Y acá es súper importante que nosotros podamos entender esto como un proceso, no como algo que yo dije y es así. O sea, entendemos que la situación que está viviendo nuestro hijo en este caso, o el estudiante que están haciendo la denuncia está, pero necesitamos involucrar a los demás y aquí a lo mejor, Andrea, aclarar qué significa un debido proceso en Chile bajo la normativa y lo que los reglamentos dicen de esto. ¿Qué significa? Tenemos que escuchar, tenemos que poner atención a lo que puedan decir los involucrados. Sí, ciertamente el debido proceso obviamente tiene que partir por notificar a los padres de que se va a seguir un procedimiento investigativo en contra de nuestros hijos. No es posible bajo ningún término, y esto creo que lo entiendan súper, súper bien, no es posible bajo ningún término que se esté investigando a nuestro hijo sin que nosotros lo sepamos. Entonces, lo primero que tienen que saber ustedes cuando su hijo, por ejemplo, les dice que se metió en algún problema o que está acusado del tema de bullying, bueno, ¿cuándo empezó la investigación? Porque si me llegan a decir a mí como mamá que mi hijo lo están investigando hace una semana, lo primero que voy a hacer va a ser partir a reclamar y decir, ¿por qué? Si específicamente mi hijo lleva una semana que lo están investigando, ¿por qué yo no supe el día 1? Esa es la primera falta que comete generalmente el colegio, así que hay que saber de inmediato. Tiene que partir notificándose al apoderado, sí o sí. Aquí lo digo, obviamente, para que no me reten, siempre digo, para que no me reten. Tienen que saberlo tanto los que son encargados de colegio como quienes tenemos a nuestros hijos en un colegio. Claro. Así que lo primero que hay que hacer es notificar al apoderado. ¿Por qué? Porque parte el proceso
es dándole la posibilidad a nuestro hijo de defenderse. Y con esa etapa tiene la posibilidad de ofrecer pruebas, de declarar, ojo, la declaración de los menores de edad es súper importante, porque muchas veces pasa también, que es algo súper común, que se comete en los colegios el error de tomar declaraciones a los menores sin autorización de los padres. Tenemos que pensar, si somos encargados de colegio, que tenemos niños menores de edad o adolescentes menores de 18 años que generalmente deben contar con la autorización de sus padres para declarar. Entonces, se les puede tomar declaraciones, y si son muy pequeños, que la declaración sea en presencia de sus padres, porque tenemos que acreditar de que ellos no están actuando coaccionados, no están siendo forzados para declarar. Así que esa es la segunda parte. La primera parte, que nos avisen que están investigando a nuestro hijo, y la otra parte, que le den a él la posibilidad de defenderse. Y obviamente tomarse también todas las declaraciones de los testigos que existan, porque también típico en estos temas, existen testigos. Y esos testigos tienen que declarar. Y a su vez, el colegio tiene que pedir la autorización de los padres de... Entonces, es una red ahí que se va tejiendo como arañita de autorizaciones que tenemos que tener, si no, el procedimiento está viciado. No podemos tener a un joven, a un adolescente, a un niño declarando sin la autorización de sus padres. Eso no es posible. Y eso, en ese sentido, también quiero como reforzar la idea de, en este proceso, en este debido proceso, es súper importante que las comunidades estemos dispuestas a participar, porque si no, los procesos no se pueden realizar, ¿ya? Cuando dicen, aquí algunos leía que decían, empieza y debe terminar, sí. Hay un plazo para hacer este proceso de investigar o de recopilar los antecedentes. También hacer la salvedad que cuando ocurren situaciones que son de carácter de delito, que después vamos a pasar a ver cuándo es una situación de carácter de delito, no se hace ese proceso, pero sí, aquí estamos hablando específicamente del maltrato entre pares, sobre todo cuando es una situación que puede ser reiterada o que puede haber sido desde un garabato. Y indagar nos va a decir también cómo vamos a tener que actuar después. Y vamos a tener que determinar en ese momento las medidas disciplinarias, pero ese es solamente el 25%, yo siempre lo planteo así, porque en definitiva las medidas disciplinarias que son parte de los reglamentos internos también están directamente relacionadas con evitar que esto ocurra, pero la medida disciplinaria solita no va a lograr quizás el efecto formativo que necesitamos. Y acá vienen otras medidas que van a apoyar a estos estudiantes, tanto a los estudiantes que son víctimas como a los estudiantes que son victimarios, ¿ya? Yo creo que aquí la parte más compleja para nosotros como adultos es entender que hay los chicos que son menores de 14 años todavía están en formación, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que garantizar que ese proceso sea justo, racional, proporcional a su edad, ¿verdad? Y que los apoyos que les brindemos posterior a este proceso de investigación permitan evitar que esta situación vuelva a reiterarse, pueda tener una medida disciplinaria, pueda tener una medida formativa, una medida de apoyo psicosocial y también una medida de reparatoria. Y aquí las medidas reparatorias también pueden ser desde pedir disculpas en el caso de que sean más pequeñitos y obviamente también, como decía Andrea, acompañados siempre de los padres que son las personas que los van a resguardar y que también van a participar en este proceso de formación y de evitar que vuelvan a ocurrir, ¿ya? Luego de ese procedimiento de indagación, entonces viene la toma de medidas de parte del colegio, que son, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a apoyar a estos estudiantes? Y al final viene entonces este proceso de entrega de este plan. Por lo tanto, si usted hace una denuncia, al menos debería estar 2 veces en el colegio. Al entregarla, o sea, al entregar la denuncia y para que le digan qué ocurrió y cómo se va a cerrar. Y luego estas medidas de apoyo van a depender de cada establecimiento y los recursos que tengan. Algunos tienen duplas psicosociales, otros hacen intervenciones que necesitan de apoyos más focalizados, sobre todo si la familia está ya en un programa. Hay veces que los apoderados también deciden apoyar a sus hijos de manera particular y eso también puede ser una posibilidad que la familia determine. Y en esto también quiero como poner desde la perspectiva escolar, las escuelas siempre quieren trabajar en conjunto con las familias. Y hay una pregunta que de repente se hace en estas entrevistas que es como,
¿qué espera usted también? Al apoderado se pregunta, ¿qué espera usted también de este proceso? Nosotros tenemos súper claro entre los colegios lo que nos permite o no la normativa, ¿verdad? Sin embargo, también hay veces que las familias deciden pedir algunas cosas que sí son posibles de dar. Por ejemplo, dicen, ¿saben qué? Yo quiero que mi hijo, porque es pequeño, no sé, lo vea la profesora jefe, que ella sea la que le haga el acompañamiento, no la psicóloga, porque creo que tiene una súper buena relación con ella y tiene mucha confianza. Eso sí es posible de hacer. ¿Ya? O, por ejemplo, ¿saben? Necesito apoyo de la psicóloga del colegio para que lo evalúe, porque a lo mejor, imagínense en la parte de la víctima, o sea, del victimario, ¿ya? No sé por qué agredió a su compañero y yo no quiero que mi hijo se vuelva a hacer esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Saben que necesito una evaluación, necesito que me ayuden, y eso va a fortalecer los lazos que hay dentro de los colegios, porque finalmente lo que queremos hacer, como decía Andrea, en los colegios estamos para formar niños, niñas, adolescentes, y tenemos que tratar de restablecer esas relaciones cuando sea posible, obviamente. Ya, ahora vamos a hablar del grueso, vamos a ir metiéndonos en la parte del área más pequeña, cuando ya este acto de violencia, ¿verdad?, afecta a la comunidad educativa o afecta gravemente a un miembro, y qué podemos hacer allí, y dependiendo de la edad. Nos hacían algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando ya es un delito? ¿O qué pasa cuando ya tienen 14? Ya, entremos aquí, André, en esta parte que es como la más delicada, y que también este año es la que más hemos visualizado a través de los medios digitales, las redes sociales, ¿verdad? Y las noticias. Sí. Bueno, antes de partir por ahí, quiero aclarar, porque han preguntado, he visto que se ha repetido mucho ahí la pregunta de cuando las agresiones son, cuando un apoderado va directamente a aclarar a otro apoderado. Todos esos son integrantes de la comunidad escolar y todos esos están involucrados dentro del protocolo, así que hay que considerarlo. El protocolo aplica para todos, directores, auxiliares, profesores, alumnos, apoderados, así que todo eso tiene que estar regulado. De hecho, cuando uno revisa un protocolo, el protocolo dice, por ejemplo, casos de agresión entre alumnos, casos de agresión de un alumno a un profesor, caso de agresión, qué hacer en caso de agresión de un profesor a un alumno, de un apoderado a un profesor. Está súper, súper detallado, porque para eso es el protocolo, para detallar. Así que todas esas preguntas, enfóquenlas por ahí, vean el protocolo y se van a dar cuenta que el protocolo les tiene que responder esas preguntas. Y si no se las responde, reclamen, porque para eso están los formularios, los formatos y requisitos básicos que pide la Superintendencia de Educación para efecto de poder tener todo normado. Hay protocolos que dicta la Superintendencia que justamente son explicativos de cómo un colegio debe armar un reglamento interno y un protocolo. Entonces, todo eso puede ser revisado y si no está, se utiliza la Superintendencia de Educación. No como una amenaza, porque no hay que andar amenazando tampoco, eso ya no se usa, pero sí como una forma de poder tener en claro nosotros qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos pedir. Si no está en el protocolo, bueno, se da el conocimiento a la superintendencia para que el colegio repare, subsane ese error y pueda tener ya ahí las medidas más concretas. Ahora vamos pasando al otro tema, Gabito. Específicamente, hay una ley que se implementó el 27 de noviembre del año 2018, que es la ley de aula segura. Esta ley de aula segura, no sé si han escuchado hablar de aula segura, nos cuentan por ahí. La ley de aula segura es una ley en el fondo que agrava las sanciones para el caso de que un alumno cometa una falta de carácter grave en contra de otro alumno, ya de tipo físico, psicológico. ¿Qué pasa cuando nos agreden a nuestros pollitos? Lo primero que hacemos es decir, yo quiero que lo echen al otro, yo quiero que echen al otro. Si es súper normal que pensemos así, yo quiero que echen al otro cabro chico, típico uno dice eso, yo quiero que echen al otro cabro chico, pues si tampoco no puede seguir en el colegio. De eso trata la ley de aula segura. Justamente da la posibilidad de una cancelación de matrícula o bien de una expulsión de un alumno en caso de faltas graves que pueden constituir incluso delitos, ¿ya? Y dan la posibilidad al director del establecimiento, también con un debido proceso, memorícense esa parte, el debido proceso, dan la posibilidad al director del establecimiento de dar inicio a un procedimiento a fin de llegar y decir, ya, este chico se tiene que ir del colegio. Y ahí entra el otro involucrado en el proceso, la Superintendencia de Educación. La Superintendencia de Educación tendrá que tomar a este alumno
y encontrarle un establecimiento educacional a fin de no cortar su procedimiento educativo. ¿Ya? No lo dejamos ahí nomás volando, no lo expulsamos o les cancelamos la matrícula así porque sí. Y ahora, no sé si saben la diferencia entre la cancelación de la matrícula o la expulsión, ¿ya? La cancelación de la matrícula consiste en el fondo, es como cuando uno decía, hoy quedó condicional, si se porta mal para el próximo año, no sigue más en el colegio. Esa es la cancelación de la matrícula. El próximo año, el joven, el adolescente, el niño, no podrá matricularse en el mismo colegio. Es en el fondo en el tiempo que reste para terminar el año. Y la expulsión ya opera desde tiempo ya inmediato. El alumno se va desde ahora ya. Y existe incluso la posibilidad, de conformidad a la ley de aula segura, de suspender al alumno por el tiempo que dure la investigación. Antiguamente se pensaba que suspenderlo para después expulsarlo significaba una doble sanción, porque primero uno lo suspendía, lo que era una sanción, y luego lo expulsaba, que era otra sanción. Y como no corresponde sancionar dos veces, la ley de aula segura amononó un poquitito el tema, porque encuentro que es lo mismo, y da la posibilidad de suspender de forma provisoria al alumno mientras se decide qué se va a hacer finalmente con su matrícula o bien con la expulsión, ¿ya? Y ahí nos vamos vinculando para otro lado que es súper importante. En Chile la responsabilidad penal adolescente comienza a los 14 años. Ese es un tema que muchas veces los padres tenemos bien olvidado. ¿Por qué? Porque los hijos pueden ponerse a pelear. ¿Y qué pasa? Uno le pegó a otro, yo de repente soy súper trágica para los ejemplos, así que pierdo las disculpas respectivas a quien se sienta molesto, pero es que hay que explicarlo así. Si un hijo le pegó al otro, este otro chico se cayó, se pegó en la cabeza y se murió, comete homicidio, po. Un homicidio culposo, pero comete homicidio y puede ser sancionado, porque a los 14 años, a los 16 años, antes de 18, entre 14 y 18 años, ya son responsables de la comisión de delitos. Entonces, ese es un tema súper importante para conversar con nuestros hijos, porque ellos creen que 14 años más o menos, ¿cuánto es? Como primero medio, octavo, primero medio, ya están en posibilidades, claro, octavo y primero, ya están en posibilidades de responder penalmente. Entonces, mejor conversémoslo antes, chiquillos, conversemos antes de que nuestros hijos se puedan meter en un lío. Así que, y explicarles muy bien que ya que solamente se pongan a pelear con los compañeros puede ser una causal no sé, de alguna medida de tipo mayor, de tipo penal, porque eso no tenemos mucha conciencia, incluso nosotros como padres no tenemos mucha conciencia de que nuestro hijo de 14, de 16 años en el caso del mío, ya puede cometer un delito. Sí, y en ese sentido también, este es el ámbito penal, pero también para los pequeños, es decir, de 13 en hacia abajo, muchas veces decimos, yo quiero que este niño se vaya, pero también aquí aplica la regla de la proporcionalidad, de la edad y también de los responsables de este menor, porque en definitiva, detrás de un niño hay un adulto y aquí también opera el bien superior del niño, ¿ya? Y en este sentido, nuestros reglamentos internos indican que los niños deben tener esos espacios de formación, de cambiar sus conductas, ¿ya? Y por eso son importantes los apoyos. Cuando la familia deja un poco a la deriva esta situación, es cuando también se puede pedir un apoyo de una entidad externa para que este niño pueda tener verdaderamente un acompañamiento que haga que esta situación vaya cambiando. En este proceso, si bien el aula segura, como decía Andrea, aplica a dos medidas disciplinarias que son las de mayor gravedad, ¿ya? Es súper importante que ustedes puedan mirar dentro de sus reglamentos internos cómo están tipificadas las faltas y cuáles son las posibles medidas disciplinarias. Y dentro de las medidas disciplinarias también están graduadas. Y dentro de esa graduación existen diferentes rangos y para aplicarlas allí van a estar las atenuantes, las agravantes, ¿ya? Y que eso es parte del proceso. Y esto es dinámico, ¿ya? Entonces, no necesariamente frente a un mismo hecho va a actuar el colegio de la misma, o todos los colegios de la misma manera. Debería ser así, quizás para algunos sí, para otros no, porque las comunidades educativas también tienen independencia en eso, ¿ya? Y cuando hablamos de violencia escolar también, y aquí sobre todo en la parte de la responsabilidad penal, ojo que también la violencia escolar incluye los actos de vandalismo o de destrozo a las cosas que son de la comunidad, los bienes de la comunidad. ¿Ya? Sí, también están Entonces, incluidos.
en eso también hay que, como decía Andrea, educar a nuestros hijos, pero también nosotros, como comunidades educativas, educar en el hecho de cómo resolver pacíficamente las situaciones. Eso en vista también de que al llegar a los 14 años ya tiene una responsabilidad penal, pero al llegar a los 18 años, por supuesto que todas tus acciones van a tener una consecuencia, ¿ya? Acá dice, hay una pregunta que quedó acá al final, lo dice Areli, que dicen que no sacan nada con la Superintendencia de la Educación. La verdad es que sí pasan cosas. Lo primero es que los colegios sí somos fiscalizados. Lo voy a hablar como de, yo soy profesora, entonces sí somos fiscalizados. Los colegios también tenemos que demostrar que hemos hecho un debido proceso. Y por supuesto que también es un desafío súper grande poder apoyar a las víctimas y en algunos casos también a los victimarios de manera directa, ¿ya? Somos garantes de derecho, también somos personas que al trabajar en el ámbito educativo debemos velar por el cuidado de ellos y también tenemos una responsabilidad que tiene que ver con investigar a veces las situaciones, pero eso también requiere un tiempo. Por eso también es importante que si usted va un día, al otro día no le van a tener todas las respuestas, porque eso requiere un proceso y también requiere que hay medidas que son inmediatas, pero hay medidas que van a ser el plan de apoyo, que van a venir después y que van a ayudar a toda la comunidad educativa también a evitar que estas situaciones ocurran. Otra cosa que debe ser importante y que yo creo que también acá ya para ir un poquito finalizando es que hay en estos protocolos también hay acciones preventivas. Son acciones que van a ayudarnos a prevenir esta situación y cuando ocurre el hecho, saber cómo actuar. Y hoy día quisimos dar esta mirada normativa, y aquí vamos a ir a esta comparación que yo le decía, esta analogía. A la Andreita hoy día en la tarde lo comentábamos, porque esto es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo abajo. Cuando nosotros vemos un acto de violencia, no logramos, vemos el acto de violencia, vemos la agresión, o vemos el garabato, o vemos el insulto en internet, en el WhatsApp, o el desmadre que de repente escuchamos en un audio, ¿verdad? Pero debajo de eso subyace varias cosas. Hay un tema de conducta, hay un tema de formación, hay un tema de cultura que se traspasan las escuelas. Y somos, como miembros de la comunidad educativa, los apoderados, los profesores, los directivos, los asistentes e incluso los estudiantes los que tenemos que colaborar y también hacernos parte de eso, porque convivimos allí. Y también en esto es un llamado a participar activamente, qué es lo que esperamos, cómo queremos relacionarnos en estas escuelas, en estos colegios. Andrea. Hay un comentario ahí súper importante que leí, ya se me perdió ya ante tanto comentario, pero decía que la gente tiene que entender que en el fondo el protocolo o las actuaciones que puede tomar el colegio no son necesariamente tendientes a linchar al bully, decía. Claro, bully es la persona que comete bullying, ya. No es necesariamente esa la idea, ya, porque claramente tenemos que pensar que nuestros hijos, que los jóvenes, niños, niñas o adolescentes en edad escolar pueden ser reformados todavía. Yo creo en poder reformar esos chicos todavía. Yo creo en esa posibilidad. Yo soy súper poco creyente en muchas cosas, pero en esta sí creo, ya, esa parte la tengo súper clara. Entonces, por ejemplo, el colegio puede tomar medidas reparativas. Hay unos que le llaman círculo de paz, que conversan los alumnos entre ellos. La gente siempre lo que pide al tiro, disculpas públicas. Pero ojo, las disculpas públicas no es como que el alumno se pare delante de todo el colegio a decir yo quiero pedirle disculpas, no, porque una disculpa así forzada tampoco tiene como mucho sentido. Pero sí hay algunas medidas como reparativas que buscan justamente el sacar adelante a ese chico que claramente está sufriendo algo debajo del iceberg, como dice la Gavito. Y ojo, algo súper importante cuando se inicia el procedimiento por activación del protocolo, el protocolo sí o sí, después de una etapa probatoria, tiene que terminar en un informe concluyente. Eso es lo más importante de la activación del protocolo, porque el informe concluyente les va a indicar a ustedes cuáles son las sanciones o cuáles son las medidas de tipo reparativo que se van a tomar respecto a la situación que vivió nuestro hijo. Así que es súper importante. Activaron el protocolo, preocúpense de que siga, de que nuestros hijos declaren en la forma como corresponde,
y preocúpense también de saber cuál fue la medida que tomó el colegio. Y ojo, siempre preocúpense en el colegio, seamos siempre previsores. Nuestros hijos en el fondo están 100% al cuidado de sus profesores, 100% al cuidado del colegio. ¿Qué medidas preventivas tiene nuestro colegio? Porque en el fondo la superintendencia pide también de que existan charlas, charlas Talleres, de responsabilidad, charlas de responsabilidad penal adolescente, que en el fondo es lo que le estaba hablando yo, una pincelada rapidita, charlas de responsabilidad penal adolescente desde sexto básico, indica la superintendencia. El colegio tiene eso, ahora que lo pienso, muchísimos colegios no los tienen. Eso es súper importante. Ustedes pregunten las charlas a los jóvenes de sexto hacia arriba, le hacen charlas de responsabilidad penal adolescente, saben ellos que si cometen estos actos pueden incluso irse detenidos. Obviamente, la responsabilidad penal adolescente, yo siempre les digo, hay que ir al caso concreto porque yo les doy una pincelada general, pero la responsabilidad penal adolescente no es algo con lo que se puede jugar, no es algo con lo que ya vayamos a decir, cometiste, le pegaste a un cabro, se pegó, tuvo lesiones graves, gravísimas, lo que puede hacer, ni Dios lo quiera, y no responda. Entonces, todo eso tiene que prevenirse también. Tienen que haber charlas de responsabilidad penal adolescente, tienen que haber turnos de patio, tienen que haber medidas que nos ayuden a prevenir más que a sancionar. Así que, ojo, ahí, súper importante, el informe concluyente. Y como les comentaba, esto que aplica cuando ocurre una situación tiene una mirada que vamos a mirar desde la próxima semana, esto de la violencia escolar, pero también con el apoyo de una psicóloga, María José Porras, y ella también es de nuestra querida comunidad SENS, y nos va a dar una mirada de cómo podemos ayudar a nuestros hijos, tanto víctimas como victimarios, y también como comunidad educativa, porque yo creo que cuando ocurre un hecho de violencia o ocurre una situación que puede ser incluso un garabato muy fuerte o una situación de insulto, por ejemplo, un estudiante o un profesor, que todo el curso quede así, o una situación de un adulto, un apoderado que vaya, agrede a otro estudiante, a un estudiante que no es su hijo, por supuesto, una situación, eso impacta a la comunidad. Entonces nosotros también tenemos que saber cómo guiar esa situación, qué conductas son esperadas en ciertas edades y también cómo podemos abordarlo, ¿ya? Todo es violencia, no todo es violencia, también les vamos a hacer aclaraciones ahí. Y hay actos de violencia o de maltrato entre pares que responden a otras situaciones que no observamos. Vimos el golpe y eso es gravísimo, pero detrás del golpe que hubo, y eso es lo que busca ese protocolo, ver qué hay debajo, ¿ya? Y allí también podemos observar como comunidad educativa lo que decía Andrea, en qué podemos poner atención para prevenir este tipo de situaciones. Les quiero dar las gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy en este en vivo. También les quiero dar las gracias a la Andrea por su generosidad, su cariño, su carisma, a la gente que se conectó desde Robinson Crusoe, desde Arica, y que vi por ahí. Vamos a ir viendo Algarrobo, San Fernando, si no me equivoco, también estuvo por ahí. Darle las gracias por estas, 50 minutos conectados. Nos pasamos como 20 minutos, Gabito. Los tenemos aburridos aquí. Sí, nos pasamos, pero decirles que la conversación del día de hoy va a quedar en un podcast, el cual lo pueden obviamente escuchar y reescuchar las veces que sea necesario, y también nuestra comunidad a disposición de poder ayudarles y ayudar también a aquellos colegios que necesiten apoyo en este ámbito, porque sabemos que este año es súper difícil también para las comunidades educativas. En ese sentido hemos vuelto y hemos vuelto a una realidad compleja. A todos nos pasó algo, no volvimos iguales, ¿ya? Así que también decirles ahí que nosotros como comunidad estamos a disposición de ustedes. Les dejamos un abrazo. Andreita, yo quiero decir algo. No, ahí dice, por favor responder. Pues dice, por favor responder. El aula segura también rige con los profesores que agreden a los alumnos. Sí, lo dijimos. Es no solo entre pares, sino que también para arriba, para abajo, como yo les dije. Y cuando yo les hice el video, yo les dije,
dentro de las sanciones que se pueden aplicar a nuestros hijos, ¿me pueden dejar al hijo sin recreo? No, pues no pueden dejarlo sin recreo. ¿Por qué? Porque se contraviene en este caso, tal vez no una normativa interna, pero una norma ya superior, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en el artículo 31 consagra el derecho a los niños a tener esparcimiento, así que no se les puede dejar sin recreo. Tal vez tienen recreos diferidos, pero tienen que tener recreo. ¿Ya? Así que con eso me despido yo. Gracias, Gabito, por todo. Y muchas gracias a todos, son muy lindos. He leído ahí mucho de lo que han dicho. Así que muchas gracias. Les damos entonces las buenas noches, todos a descansar, tengan un merecido fin de semana, nos vemos, cuídense, chau, Que les chau. vaya muy bien.